Él no quería fama, solo quería que su historia fuera leída, aunque fuera por los muertos. ¿Qué lleva a un escritor a buscar un público que ya no puede respirar? ¿Qué clase de inspiración se encuentra entre las sombras del olvido? Hoy, en Relatos del Abismo, nos adentramos en la historia del escritor del abismo, un hombre cuyo pacto con la oscuridad reescribió las reglas de la narrativa y la cordura. Entre el año 2008 y 2012, en los rincones más olvidados de Internet comenzaron a aparecer historias que helaban la sangre. Foros de terror, blogs abandonados, tablones de mensajes crípticos. Allí, un usuario anónimo publicaba relatos de una oscuridad sin precedentes. No usaba siempre el mismo nombre, pero su firma era inconfundible. Cada historia, sin importar su trama, terminaba con una frase distinta, una reflexión macabra sobre la vida, la muerte y lo que acecha en medio. Y debajo de esa frase, siempre el mismo sello, un símbolo indescifrable, una mancha de tinta negra que parecía un ojo cerrado o una espiral hacia la nada. Los pocos que lo leían quedaban fascinados y aterrorizados. Sus narraciones no eran simples cuentos de fantasmas, hablaban de un vacío existencial, de una soledad tan profunda que se convertía en una entidad propia. Describía el miedo no como un sentimiento, sino como un lugar físico, un abismo al que todos nos asomamos en algún momento. La gente lo apodó el escritor del abismo. Nadie sabía quién era, de dónde venía, ni por qué sus palabras resonaban con una verdad tan incómoda. Nunca interactuaba, no respondía a comentarios, simplemente publicaba y desaparecía, como un espectro digital. Un día, en 2012, las publicaciones cesaron. El silencio se apoderó de los foros donde su presencia había sido una constante inquietante. Algunos pensaron que simplemente se había cansado, que había encontrado un nuevo hobby, o que su musa lo había abandonado. Pasaron meses, luego años. El escritor del abismo se convirtió en una leyenda de Internet, una creepypasta sobre un autor real. Sus historias fueron recopiladas por fanáticos, analizadas hasta el último detalle. ¿Quién era ese hombre que escribía como si hubiera visto el fin del mundo y hubiera regresado para contarlo? Y entonces, cuando su recuerdo comenzaba a desvanecerse, ocurrió lo impensable. Varios de los usuarios que más habían comentado y compartido sus relatos comenzaron a recibir correos electrónicos. El remitente era la última cuenta conocida del escritor del abismo. El asunto del correo estaba en blanco. El cuerpo del mensaje contenía una sola aterradora frase: el próximo relato eres tú. El pánico se extendió como un virus. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un hacker que se aprovechaba de la leyenda? ¿Un grupo de entusiastas de la ciberseguridad, que también eran seguidores de su obra, decidieron investigar? Rastrearon las direcciones IP de origen de cada uno de los correos. El resultado los dejó paralizados. Todos los mensajes, sin excepción, provenían de un único y mismo lugar. No era un cibercafé, ni una biblioteca, ni la casa de un bromista. La señal se originaba en una morgue abandonada en una remota zona rural de Eslovenia. Una morgue que llevaba más de 30 años cerrada al público. Un edificio en ruinas donde, según los registros locales, nadie había entrado ni salido en décadas. ¿Cómo era posible? ¿Estaba escribiendo desde allí? ¿O alguien o algo había tomado su lugar? La leyenda del escritor del abismo dejó de ser una historia de Internet para convertirse en una aterradora realidad. Se decía que no solo escribía sobre el abismo, sino que había encontrado la forma de escribir desde él, que su inspiración no venía de la imaginación, sino de las almas que esperaban en el frío silencio de aquella morgue, que sus historias no eran ficción, sino ecos de sus nuevos lectores. Hay quienes creen que el escritor nunca desapareció, sino que trascendió, que encontró la audiencia perfecta para sus cuentos, aquellos que ya no tienen nada que temer, y que el mensaje, el próximo relato, eres tú, no es una amenaza, sino una invitación.
una invitación a unirse a su público eterno, a convertirse en una historia más, en el gran libro del olvido. Las palabras no solo describen la realidad, a veces también pueden invocarla. Suscríbete a Relatos del Abismo, porque hay historias que no terminan cuando cierras el libro. A veces, es justo ahí cuando empiezan de verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia.